Otros indicadores cruciales, la ocupación hospitalaria y la ocupación de UCIs en Bogotá. En el pico de la pandemia llegamos a tener 93% de ocupación de UCIs. Hoy tenemos 63%, 30 puntos menos de ocupación de UCI en la ciudad de Bogotá. De hecho, esa ocupación es mucho menor que la que suele tener en promedio la ciudad, aún sin COVID. Aún sin COVID, la ciudad suele tener, solía tener entre 70 y 75% de ocupación de UCIs. El año pasado sin COVID. En este momento estamos en 63% de las UCIs destinadas a COVID y en 64% en la ocupación hospitalaria. De manera que estamos incluso por debajo de los niveles históricos de la ciudad. ¿A qué decidimos hacer? Esta tabla también la pueden consultar ustedes en Salud Data. La evolución de todos los indicadores. Si ustedes ven el promedio de casos activos, mientras que en el pico tuvimos 66.000 casos activos en una semana, hoy vamos en 53.000. Va cayendo el número de casos activos. El promedio de crecimiento de casos diarios, mientras que en el pico llegamos a tener 3.89 de pico de casos diarios, hoy vamos en 0.72. Mientras que fallecidos diarios, llegamos a tener 95 fallecidos diarios en el pico de la pandemia a finales de julio, inicios de agosto. Hoy vamos en 69 en promedio en las últimas semanas. Esta es el reporte de los últimos días, entonces no es comparable, pero este sí. En el promedio de crecimiento de fallecidos diarios, pasamos de 4.48 a 1.37. En recuperados, por el contrario, vamos subiendo de 55.000 a 160.000 recuperados, personas que por fortuna ya salieron de la enfermedad. El promedio de ocupación UCI, como les dije, llegamos a tener 93%, en el promedio de la semana de pandemia estuvimos al 90%, mientras que hoy vamos en el 63%. Y la toma de muestras también ha ido evolucionando. En conclusión, absolutamente todos los indicadores de la pandemia van a la baja, todos, sin excepción. Casos activos, contagiados diarios, fallecidos diarios, hospitalización, ocupación de UCI. Han pasado por lo menos 2 semanas en las que es sistemática esa tendencia, sistemática la tendencia a la baja. Por eso podemos declarar con confianza, sin exceso de confianza, con cautela, sabiendo que esta enfermedad continúa, que el primer pico de la pandemia ha sido superado en la ciudad de Bogotá. Precisamente porque ha sido superado, podemos habilitar cupo epidemiológico para nuevas actividades. Ya lo hemos hecho con muchas actividades laborales, muchas de las cuales hemos disfrutado estos 2 fines de semana con el programa Bogotá Cielo Abierto. Han estado abiertos la ciclovía, los parques, los restaurantes, los museos, entre otras actividades. Y dijimos desde el principio que una de nuestras prioridades de a quién darle cupo epidemiológico era a los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad. Ya hemos abierto sus espacios de socialización, parques, ciclovía, calles mágicas. Son los niños de Bogotá los que están pintando calles de sus barrios, que hoy se pueden utilizar para su esparcimiento y para su juego con más seguridad. Ahora estamos habilitando la probabilidad de que jardines, colegios y universidades puedan usar el cupo epidemiológico que les ha dado la ciudad. Quisiera, antes de darle la palabra a nuestra secretaria de Educación, que va a explicar los detalles de cómo hemos analizado esta situación, decir primero que usar o no usar este cupo epidemiológico es absolutamente autónomo y voluntario por parte de los consejos directivos de los colegios privados. Será concertado con los maestros y padres de los colegios públicos y es autónomo de las universidades que quieran usarlo. El sector educativo en Bogotá es muy grande, es mucha gente, por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado, de manera gradual, progresiva y segura. Quiero decir con toda claridad que en Bogotá no habrá alternancia. No es que vamos a obligar a nadie a que los niños deben ir un día sí y otro no. Ese no es el esquema de la ciudad de Bogotá. Lo que la ciudad de Bogotá ha concertado con padres de familia, con asociaciones de profesores, con asociaciones de colegios públicos y privados que nos han buscado, con sindicatos, con las universidades, con ASCUN,
es que nosotros les posibilitemos unos días de la semana, unas reglas, van a ver ustedes cuáles, unos lineamientos de bioseguridad que deben cumplir. Vamos a tener disponible una plataforma pública, así como para una empresa para reactivarse, debía inscribirse en reactivacioneconómica.gov.co, un jardín, colegio o universidad para reactivarse de manera gradual, progresiva y segura, debe inscribirse en este portal de la Secretaría de Educación de Bogotá, reaperturagradual.educacionbogotá.edu.co. Aquí debe inscribirse primero, registrar sus protocolos, etcétera, como se los va a indicar en un momento Edna, nuestra secretaria. Quisiera simplemente terminar diciendo entonces, colegios oficiales, pueden ser más de 750 sedes, son cerca de 793.000 estudiantes, 35.000 docentes y directivos. ¿Cuáles de ellos optarán por la opción de regreso gradual, progresivo y seguro? Nos lo dejarán saber a lo largo de septiembre. Lo mismo en colegios privados y jardines infantiles privados. Hay cerca de 485.000 estudiantes, 1.782 jardines y colegios privados, 29.000 docentes. Igualmente, quienes deseen usar el cupo epidemiológico que ha dispuesto la alcaldía para ellos, deben registrarse y cumplir todos los protocolos. E igualmente en las instituciones de educación superior. Entonces, Bogotá da la opción, es opción, de uso de cupo epidemiológico para jardines, colegios y universidades, porque podemos decir con certeza, después de más de 2 semanas seguidas de indicadores en descenso, que por fortuna el primer pico de la pandemia ha sido superado en la ciudad de Bogotá. Eso nos permite tener un cupo epidemiológico que hemos distribuido entre diferentes actividades. Segundo, usar o no ese cupo epidemiológico para el sector educativo es absolutamente objeto de la autonomía del consejo directivo de cada institución educativa. Serán ellos los que decidan registrarse o no y solicitarlo o no, cumpliendo los requisitos de la Secretaría de Educación. Ningún padre de familia, ninguna madre de familia en la ciudad de Bogotá será obligada a enviar su niño o niña o joven al colegio o a la universidad. Ninguno. Es completamente autónomo y voluntario de los padres. Pero cualquier niño, cualquier niña, cualquier joven, cualquier padre de familia que solicite el derecho a tener retorno gradual, progresivo y seguro, debe garantizársele. Por eso las instituciones deben surtir los protocolos y procedimientos para que se pueda hacer. Aproximadamente en las encuestas que se han hecho hasta ahora, por parte de la Secretaría de Educación, por parte de asociaciones de colegios privados, en promedio un 20% de los padres ha manifestado su voluntad y su interés de poder acceder a un retorno progresivo y gradual y seguro. El 80% ha dicho que no. Si el 80% dice que no, no tiene que mandarlos. Lo quiero decir con absoluta claridad. Pero el 20% que sí quiere, debe tener la posibilidad de que se le preste el servicio de educación a sus hijos. Por eso vamos a surtir este procedimiento. Lo otro que quisiera decir es que el procedimiento, las reglas que se han hecho en la ciudad de Bogotá, los protocolos, los horarios, los días, el registro, han sido acordados. Esto que vamos a anunciar hoy no se lo inventó la Secretaría de Educación por capricho. Lo han hecho de manera científica y técnica la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Lo hemos consultado y concertado con asociaciones de padres, directivos de colegios, organizaciones sindicales en algunos casos, con ASCUN que reúne a las universidades, y ese proceso consultado es el que se pone hoy a disposición. Por último, va a haber un cronograma, como lo va a explicar nuestra secretaria de Educación. A partir del día de hoy se inicia el registro, pero hay unas etapas que cumplir. Hay unas etapas para los colegios privados y jardines privados a partir del día de hoy, y hay otras etapas y cronograma para los colegios públicos y también para las universidades. Por último, quisiera decir que en el caso del sector educativo,
Nosotros hemos mantenido un diálogo respetuoso y fructífero con las diferentes organizaciones sindicales de FECODE y hemos acordado que este viernes yo personalmente me reuniré con ellos, ya se han reunido varias veces con la Secretaría de Educación, para escuchar sus preocupaciones y para seguir concertando con ellos a lo largo de septiembre la eventual reapertura del sector educativo público de los colegios a partir de octubre, como lo señaló el decreto de nueva normalidad de la ciudad de Bogotá. En ningún caso la Alcaldía de Bogotá ni la Secretaría de Educación va a hacer nada en contra de maestros y padres de familia. Todo lo que hagamos será siempre concertado con ellos, siempre. Y en cualquier caso, son los padres, es cada padre de familia el que decide, en última instancia, si quiere enviar a su niño, niña o joven al jardín o al colegio. No va a ser la alcaldía, ni va a ser la rectoría, ni nadie distinto a los propios padres de familia los que tomarán esa decisión. Esas son las reglas generales de juego y le dejo entonces la palabra a nuestra secretaria de Educación que nos va a explicar en detalle cómo es el procedimiento. Bueno, muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y todas. Como lo decía la alcaldesa, este es un proceso en el que hemos venido pensando 5 meses, lo hemos hecho de forma bastante concertada con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Jurídica, porque entendemos la trascendencia de esta decisión. La trascendencia de que un papá, una mamá, tome la decisión de enviar a su hijo al colegio. Estas son las cifras generales, como ustedes ven, 2.300.000 personas, es casi la comunidad educativa en Bogotá. El decreto de la nueva realidad para Bogotá estableció lunes, martes, viernes y sábado como forma presencial. Esto es importante porque Bogotá no ha suspendido la educación un solo día, un solo día. ¿Qué va a cambiar con esta nueva realidad? Okay, ¿sí? ¿Qué es mejor? Mejor con este, sí. Vale. ¿Cuáles son ajustes que vamos a ir haciendo? A partir de hoy, los colegios, los jardines, pueden inscribirse y solicitar esa apertura. Importante este ajuste. Las actividades se podrán desarrollar lunes, martes, miércoles, viernes y sábado en el caso de los colegios y jardines. Las universidades lo tendrán lunes, martes, viernes y sábado con restricción horaria. Los colegios no tendrán restricción horaria. 5 meses preparando esto, 5 meses preparándonos para que los papás sientan confianza de enviar sus niños al colegio. El proceso será voluntario y concertado y este es el cronograma. Septiembre haremos ya el proceso de colegios privados. Con los colegios públicos haremos concertación. Octubre, casos piloto en colegios públicos. Noviembre, valoración de la reapertura. Página para el registro, muy sencillo, ya está habilitada en la página de la Secretaría de Educación. A partir de este momento, los colegios pueden empezar a subir sus protocolos. Este es el flujograma, muy sencillo, muy sencillo. Se inscriben, Secretaría de Salud revisa protocolos, Secretaría de Educación revisa 3 requisitos fundamentales, súper sencillos. Primero, cada consejo directivo autoriza para que la institución inicie el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura. Segundo requisito, muy importante y la alcaldesa ha hecho bastante énfasis en esto, consentimiento informado de los padres o acudientes del niño. Insisto, no vamos a obligar
a que los niños vayan al colegio, pero tenemos que darle la posibilidad que la familia decida si quiere enviar o no el niño al colegio o al jardín. Y tercero, muy importante, el colegio o el jardín nos tiene que informar cuál es su estrategia de flexibilización escolar para aquellos niños o niñas que no vayan a ir al colegio. ¿Qué quiero decir con esto? En Bogotá garantizamos el derecho pleno a la educación de los niños y las niñas. Si el papá no lo envía al colegio, la mamá no lo envía al colegio, el colegio tiene que garantizarle que su proceso educativo va a seguir desde casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que las condiciones permitan la presencialidad total, que en este momento no sabemos cuándo se va a dar. Pero lo importante es que en Bogotá garantizamos el derecho a la educación. El jardín infantil o el colegio recibe una confirmación de recepción de esta información y en caso de inconsistencias, lo puede hacer Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, informa que hay alguna inconsistencia. Una vez realizado el proceso de verificación, que es un proceso de verificación bastante rápido, bastante ágil, que tenemos ya diseñado con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación informará al colegio, ojo, que está habilitado para iniciar el proceso de reapertura gradual, progresivo y seguro. Se comunica y se deja la potestad para que la Secretaría de Salud visite posteriormente de manera aleatoria algunas instituciones para que podamos verificar que se está cumpliendo con los protocolos. Esperamos un acompañamiento de las direcciones locales de educación. Instituciones de educación superior, las IES, o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, hace su proceso. Recuerden que las universidades tienen la restricción de días y de franjas horarias, hacen su proceso, nosotros hacemos la revisión de la información, revisa la Secretaría de Salud los protocolos, le comunicamos que está habilitada y las universidades pueden iniciar el proceso. Restricciones importantes. Colegios, los colegios van a operar lunes, martes, miércoles, viernes y si quieren el sábado. No tienen restricción horaria. Lo pueden hacer en su franja normal. ¿Listo? Restricción, 35% de los estudiantes, máximo del total de los estudiantes, 35% de los estudiantes. No hay restricción para número de profesores, no hay restricción para personal administrativo, no hay restricción para personal de servicios. Universidades pueden operar lunes, martes, viernes y sábado con restricción horaria. Las universidades podrán operar entre 10 de la mañana y 4 de la tarde y después de las 7 de la noche. Tienen esas dos restricciones. ¿Qué vamos a hacer con nuestros colegios oficiales? Con nuestros colegios oficiales tenemos un proceso distinto, un proceso particular, en el que este mes de septiembre vamos a tener un diálogo con ellos. Los colegios tienen a su disposición 9 lineamientos, entonces ahí están los lineamientos de alimentación escolar, de convivencia, construyen sus protocolos, van a tener el acompañamiento de la Secretaría de Educación y nos van a informar qué colegios se van a partir de octubre en prueba piloto. Vamos a hacer unos casos pilotos, ¿para qué? Para prepararnos para lo que resta del año y lo que va a ser el 2021. Este es nuestro cronograma. Del 7 al 30 de septiembre vamos a tener gobierno escolar, caracterización de los colegios y el proceso de consulta, consentimiento informado de las familias. También en los colegios públicos opera el consentimiento que tendrán que dar las familias. En esta etapa, aquí ustedes ven todos los lineamientos que nosotros hemos diseñado. Yo insisto, llevamos 5 meses, este era el momento
para anunciarlo, como lo hemos dicho en forma reiterada. Estos son nuestros lineamientos, los formularios iniciamos hoy y cada comunidad educativa nos va a ir mostrando, nos va a ir dando sus sugerencias para que el proceso sea lo más consensuado posible. Recomendaciones de la Secretaría de Salud que hemos venido consensuando. Estas son: vamos a hacer una verificación de factores de riesgo de la comunidad educativa, vamos a revisar los protocolos que no exceden, digamos, los protocolos generales, pero teniendo en cuenta que son nuestros niños, niñas y jóvenes que debemos protegerlos. Vamos a revisar, y esto es muy importante, es una de las preguntas que más surge: ¿qué pasa si se presenta un caso? La Secretaría de Salud hará visita a ese colegio, se determinará qué sucede si puede haber cierre de colegios. Yo quiero hacer referencia específica a que en otros países que se ha hecho la reapertura, efectivamente se ha tenido que cerrar colegios. Y esa es una posibilidad que vamos a tener. ¿Qué es lo que sucede? Que lo vamos a tener con un criterio claro, específico, para ese colegio que puede presentar los casos de COVID. Los protocolos y los reportes de trabajadores y estudiantes sintomáticos se tienen que mostrar, nos tienen que informar a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud cuando se presente uno de esos casos. Y una recomendación: que los estudiantes que conviven con personas de mayor riesgo tengan esa información clara y tomen la decisión, digamos, sabiendo que conviven con esos pacientes de mayor riesgo. Es básicamente eso lo que teníamos que decirles y estamos atentos a sus preguntas. Alejo, ¿por qué no nos cuentas la verificación que se hizo de los lineamientos de la Secretaría de Educación para todos los colegios y cómo van a hacer ustedes la visita aleatoria a los colegios que se inscriben? Así es, alcaldesa mayor. Buenos días. Hemos estado trabajando, como bien lo decía la secretaria Edna, de la mano, tratando de encontrar el momento en que pueden volver niñas, niños y adolescentes al proceso educativo. De todos los sectores, que todos son importantes, este era de particular interés para nosotros porque sabemos lo que se ha venido sufriendo en este grupo poblacional en particular, en materia de no movilizarse, en materia de salud mental. El confinamiento ha sido más duro para ellas y ellos, y por eso, con la mayor responsabilidad, hemos construido de manera conjunta estos elementos que hoy estamos poniendo a disposición de ustedes. Como bien lo decía Edna, se deben inscribir en la página y allí deben radicar su protocolo. El protocolo es simplemente algo de sentido común, la verdad no es una ciencia muy extraña. Hemos puesto una limitación al 35% de alumnas y alumnos dentro del claustro en un momento dado. Nos parece una medida razonable que puede garantizar los tres elementos que son válidos en todos los sectores. El uso adecuado del tapabocas, ¿cuándo? Permanentemente. Desgraciadamente es así, sabemos que es más difícil con chicos y chicas, por supuesto, pero contamos con la responsabilidad de las maestras, maestros y los padres de familia para instruirlos en este sentido. También, en la medida de lo posible, el distanciamiento y favorecer, muy importante, el lavado permanente de manos con agua corriente y jabón. Idealmente, si ello no es posible, por supuesto, con alcohol glicerinado, que siguen siendo las tres medidas básicas. Por lo demás, se debe saber cuál es la comunidad educativa en cada colegio, en cada escuela, en cada liceo en particular. Cuál es la situación de la edad de las personas adultas que allí trabajan. También vale la pena que cada una de las familias reflexione sobre la edad de los convivientes, de las personas que conviven con esa niña y ese niño, porque allí también hay un riesgo, y se tomen las decisiones, pues, con toda esta información. El tema de los protocolos lo revisará la Secretaría de Salud antes de 3 días hábiles y la información estará a disposición de la Secretaría de Educación, tratando de simplificar, de suerte que solo la Secretaría de Educación se comunicará con el colegio respectivo para informarles si ha sido de alguna manera negado su permiso porque el protocolo no cumple con los requerimientos. Como todos los establecimientos de esta ciudad serán visitados por la Secretaría de Salud. En cualquier momento y hora puede llegar el grupo de inspección, vigilancia y control
pues a verificar que el protocolo respectivo se esté cumpliendo y si encontramos fallas en temas de seguridad, haremos las reconvenciones del caso, se debe hacer un proceso de mejoramiento y si el riesgo es grave, pues procederemos a una medida de cierre temporal o algo por el estilo. Esperamos que esto no tenga que pasar. Por último, en los colegios también se van a presentar nuevos casos positivos de COVID. Y perdónenme que insista en esto, el COVID no ha pasado. El COVID sigue con nosotros. Los datos extraordinarios que compartía la alcaldesa en un primer momento no significan que el riesgo haya disminuido de manera sustantiva. Aquí está el virus. Por eso, en el caso de tener pacientes en alguna de las instituciones educativas con sintomatología respiratoria, debemos hacer lo que en cualquier otra parte. Ese niño, esa niña, ese profesor, por ejemplo, debe irse a casa y la Secretaría de Salud hará el estudio de salud y epidemiológico correspondiente y también podemos hacer los cercos epidemiológicos que hacemos en otros ambientes. Esta es la noticia que tenemos para hoy. Nosotros estaremos absolutamente atentos para todo lo que se requiera y, por supuesto, con el propósito de que el retorno educativo sea feliz para todos, como estoy seguro que lo va a ser, pero sobre todo seguro. Vamos con las preguntas de los medios de comunicación. Tenemos unas que nos mandaron virtualmente. Pregunta Francisco Luis Robles de Bogotá MPM de RCN Radio. ¿Cómo se acordó con los colegios y padres de familia la implementación de protocolos y quién dispondrá de los recursos económicos para los mismos? Insisto en algo, son 3 actores distintos: colegios oficiales, jardines infantiles y colegios privados y las instituciones de educación superior que están cobijadas en todo el sistema superior. Colegios oficiales, iniciamos en septiembre un proceso de consulta y de discusión de los lineamientos. Tienen desde el 7 hasta el 30 de septiembre el espacio para dar recomendaciones acompañados por la Secretaría de Educación. Esos colegios oficiales, una vez construidos los protocolos, la Secretaría de Educación dará todos los elementos de bioseguridad a la comunidad educativa que decida iniciar un plan piloto. Jardines infantiles y colegios privados, damos lineamientos, ellos inscriben, ellos son los que nos dicen su protocolo que cumpla con los lineamientos generales. Cuando ellos suben, lo revisa la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación le informa que ya está habilitada y ellos responden por el cumplimiento de los protocolos. El mismo proceso ocurre para las instituciones de educación superior o las instituciones de desarrollo humano y para el trabajo. Ellos presentan los protocolos, Secretaría de Salud los revisa, Secretaría de Educación habilita, pero la responsabilidad del cumplimiento de los protocolos es de las instituciones. Entonces, ese es el procedimiento que tenemos por cada uno de los 3 actores definidos. Pregunta Carlos Díaz de Capital Radio. ¿Hay algún modelo sobre cómo concertar con los padres de familia para este piloto y cuánto será el porcentaje de ocupación en los colegios? Porcentaje de ocupación de los colegios, 35% de los estudiantes. Maestros, administrativos, servicios no tienen restricción. La base son 35% de los estudiantes para los colegios, cumpliendo con todos los protocolos. Para las universidades, 25% de estudiantes y no tienen restricción en el personal docente, investigativo, administrativo y de servicios. Cada uno, insisto, construye su protocolo y tiene la obligación de cumplir con esos protocolos. Pregunta Nicolás Rojas de Noticias Caracol. ¿Quién asume la responsabilidad si un niño sale contagiado? ¿Qué va a pasar con los profesores mayores de 60 años o con preexistencias como diabetes, hipertensión u obesidad? ¿Prima el teletrabajo o debe ir a la institución? A ver, por supuesto, en el caso de maestras y maestros que tengan de cierta edad en adelante, hemos establecido
de manera muy racional los 60 años como ese límite a partir del cual, no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras, se incrementa ostensiblemente el riesgo de complicación e incluso de muerte con la presencia del COVID. ¿Quién tiene la responsabilidad de un niño que se aparezca positivo? Yo creo que toda la comunidad. A ver, siguen apareciendo casos de COVID y en el caso de la contaminación que ocurra eventualmente con el uso de todas las medidas de bioseguridad, la culpa la tiene la pandemia, no la tiene alguien en particular. Hoy tenemos dentro de nuestro grupo de trabajo personas que han utilizado perfectamente los elementos de protección personal y sin embargo salen positivos. El COVID, insisto, sigue con nosotros. Por supuesto, habría una irresponsabilidad si alguien con sintomatología respiratoria es enviado al colegio, ya sea en su condición o de profesor, profesora o de alumno. Habría una irresponsabilidad por parte de la institución si alguien dentro de la jornada escolar presenta sintomatología respiratoria y no se aísla esa persona o se reenvía a casa como corresponde. Pero en realidad esto es una seguridad que construimos entre todos, absolutamente entre todos. Déjame dar una claridad. No se puede buscar culpables del contagio. El culpable es la pandemia. Lo que sí tenemos que ser todos es responsables. Los colegios, los jardines, las instituciones de educación superior, como todas las demás instituciones privadas y de empleo que han funcionado hasta ahora, tienen la responsabilidad de adoptar y cumplir los protocolos. Por eso responden, por adoptar y cumplir los protocolos, no porque alguien, a pesar de eso, se contagie. No podemos, además de pandemia, terminar en líos legales absurdos, administrativos o penales contra personas en particular por una pandemia que es global. De manera que la responsabilidad de jardines, colegios públicos y privados y instituciones de educación superior públicas y privadas es adoptar y cumplir los protocolos. Eso no evita que haya contagio. Tener protocolos no es tener una vacuna. Contagio puede haber, pero si hay, pues operaremos los protocolos de la Secretaría de Salud, de cerco epidemiológico, de cuidado epidemiológico. En caso de que se presenten contagios, por supuesto, lo primero es aislar a la persona que se contagió, establecer su cerco epidemiológico, y será la Secretaría de Salud la que determine si es solamente uno o algunos casos aislados o si hay en efecto un brote. Si la Secretaría de Salud determina que hay un brote, tomará las medidas de cuidado epidemiológico correspondientes. Vienen las preguntas presenciales. Pregunta Diana Giraldo de CMI, se prepara José David Rodríguez de RCN Radio. Hola, buenos días para todos. Alcaldesa o secretaria, precísenos por favor un poco el cronograma, digamos los colegios que se inscriban hoy, cuándo van a tener esos protocolos autorizados o aprobados y en ese orden de ideas, cuándo arrancaría la presencialidad. Esto sería por localidades, las localidades que tengan mayor contagio, como hoy es Suba, Bosa, Engativá, van a tener la oportunidad de erradicar protocolos en los colegios allí ubicados. Y alcaldesa, excúseme que le cambie de tema, usted podría, si es tan amable, explicarnos un poco ese tuit que puso refiriéndose a unas campañas de estigmatización desatadas desde el gobierno nacional. Secretaria. A ver, yo insisto en que la decisión de la reapertura va a recaer en los órganos de gobierno escolar y debe hacerse de forma consensuada con los padres y madres. Los requisitos que debe cumplir un colegio son, uno, que haya la autorización del consejo directivo del órgano superior de administración, dos, que tengan el consentimiento informado de los padres, madres de los niños, y tres, que el colegio o el jardín nos garantice estrategias para atender a los niños que no van al colegio. Un colegio, un jardín que cumpla con esos tres requisitos, sube a partir de hoy los protocolos y ese documento. A partir de ese momento, nosotros tendremos un espacio de días que estamos calculando, no son más de 5 días, 3 días tiene la Secretaría de Salud para decir si está bien, si no está bien. Nosotros habilitaremos a ese colegio, se le manda un correo electrónico en el que se habilita.
A partir de ese momento, el colegio puede empezar a operar. Es decir, si hoy un colegio ya está listo, como sabemos hay muchos colegios que están listos, nos sube, seguramente el lunes ya podría estar operando y la decisión, insisto, recae sobre las instituciones. Nosotros como administración acompañamos ese proceso y como lo dijo la alcaldesa, se abre el cupo epidemiológico para que los niños y niñas puedan asistir. La respuesta precisa sobre las localidades, en todas las localidades se puede abrir un colegio. Nosotros hemos compartido la información de toda la ciudad. Si en toda la ciudad puede abrir un comercio, si en toda la ciudad puede abrir un restaurante, en toda la ciudad puede abrir un comercio. Eso sí, un colegio. Llamamos la atención de cada comunidad educativa para que vea en qué localidad está y cómo está la situación epidemiológica de su localidad. Pero hoy todas las localidades de Bogotá están abiertas y por ende el sector educativo podría funcionar en cualquiera de ellas, ¿no? ¿Quién sigue? Pregunta José David Rodríguez de RCN Radio y sigue Estamos en Pablo una rueda Guevara de prensa Canal sobre Capital. la reapertura gradual de colegios. Estamos en una rueda de prensa sobre la reapertura gradual de colegios. Alcaldesa, buenos días y secretaria. Quiero especificar el tema del 35% del aforo. Es decir, ¿esos son estudiantes más administrativos o solo estudiantes? La primera pregunta. Y la segunda, las rutas escolares, ¿cómo se van a reactivar? Porque pues, es importante cómo van a mandar los papás, los niños a los colegios, cómo va a ser ese proceso sin que aumenten las matrículas, por supuesto, porque podría haber un costo adicional ahí. Entonces, insistimos, jardines infantiles y colegios privados pueden tener en su instalación, en el colegio, 35% de los niños inscritos, de los niños matriculados. No tenemos una restricción ni para docentes, ni para personal administrativo, ni para personal de servicios. ¿Por qué? Porque cada colegio tiene que hacer su ejercicio de cuántas personas necesitan para tener ese 35% de los niños lunes, martes, miércoles, viernes y si quiere el sábado. Universidades, 25% de los estudiantes, personal docente, investigativo, administrativo o de servicios que requieran para garantizar el derecho a la educación de esos jóvenes. Entonces, es cada institución la que decide cómo se va a acomodar dentro de estas restricciones horarias y dentro de estas restricciones de porcentaje frente a la matrícula educativa. Rutas escolares, hay un lineamiento específico para rutas escolares, lo hemos discutido incluso con los colegios y se prestará el servicio de las rutas escolares dependiendo cada colegio la decisión que tome. Sí, es equivalente. O sea, si solamente estás mandando el 35% de los niños, pues seguramente la ruta pues, va a tener el 35% de ocupación. O sea, ¿qué tenemos claro? Que nosotros hoy no podemos tener el 100% de los niños, por lo tanto, ese porcentaje se reflejará en ocupación en el colegio y en las rutas escolares. Sin embargo, hay una claridad, y es que fue el Ministerio de Transporte el que determinó también protocolos específicos para transporte. Entonces, en ningún caso un vehículo de transporte puede tener más de 50% de aforo, ¿no? Y está determinado y hay protocolos específicos que por supuesto cualquier ruta de transporte debe cumplir. Entonces ellos también deben ceñirse a los protocolos del Ministerio de Transporte. Pregunta Pablo Guevara de Canal Capital y se prepara Óscar Sevillano de Confidencial Colombia. Pablo. Tiempo sin venir a una rueda de prensa, qué pena. Buenos días. Secretaria, digamos una de las preguntas que se está haciendo la gente en este momento es como la falta de confianza que tienen los padres de familia para volver a los colegios. ¿Cómo recuperar esa confianza para lograr que los niños puedan volver, puedan regresar sin este temor y sin este miedo? Entrevistamos al rector de un colegio y decía que paradójicamente antes de la pandemia la gente quería enviar a sus hijos ya al colegio sin importar la pandemia. En este momento hay mucho miedo, mucho temor para hacerlo. De lo que usted ha dicho, y segundo, con esto termino, que a partir del próximo lunes, y ya se cumplen todos los requisitos, podrían
abrir las instituciones, pero también ha dicho que a partir de noviembre se haría la evaluación. ¿Esto es en el caso de los colegios públicos? Gracias. Déjame aclarar una cosa ahí. No es con miedo como vamos a derrotar ni a enfrentar esta pandemia. Es con corresponsabilidad, con autocuidado. A la pandemia no la podemos enfrentar con miedo, porque el miedo paraliza. Lo que necesitamos es autocuidado y corresponsabilidad, que cada quien haga lo que le corresponde, para que nos podamos cuidar individual y colectivamente. En muchos sectores siempre pasa. Hay ciudadanos que tienen temor, prefieren quedarse en casa porque pueden. Hay otros que aunque tengan un poco de temor, prefieren actuar con toda responsabilidad en su entorno laboral o público porque lo necesitan. Insisto, a la pandemia no la podemos enfrentar con miedo, sino con autocuidado y corresponsabilidad. En el caso del sector educativo, nosotros, como lo habíamos anunciado, solo estamos abriendo la posibilidad de un reinicio gradual, progresivo y seguro, ahora que estamos bajando el pico de la pandemia. Nosotros siempre dijimos que no era oportuno ni siquiera mencionar el tema cuando estuviéramos en ascenso al pico o en el pico. Afortunadamente Bogotá, y todos los indicadores lo demuestran, está en descenso del pico de la pandemia, razón por la cual este sí es el momento en el que se puede contemplar esa posibilidad. Confianza es que lo hemos hecho de manera responsable, en el momento en que era oportuno. Confianza es que será decisión totalmente autónoma de cada padre o madre de familia si decide optar por la opción de que sus niños vayan presencialmente al colegio cumpliendo todos los protocolos, como lo debe asegurar cada colegio, que es el responsable de presentarlos a la Secretaría de Educación, serán aprobados por la Secretaría de Salud y cada entidad es la responsable de hacerlos cumplir todos los días. Si todos actuamos con autocuidado y con corresponsabilidad, como lo hemos hecho hasta ahora, podremos seguir enfrentando esta pandemia. Hay diferentes cronogramas porque hay diferentes tipos de instituciones. Los jardines y colegios privados pueden empezar a partir del día de hoy su registro y solicitud de reinicio cumpliendo los protocolos. El sector educativo público empezará, o más bien continuará hasta el 30 de septiembre el proceso de concertación con la comunidad educativa y la Secretaría de Educación para que a inicios de octubre nos digan qué colegios públicos, qué comunidad educativa con la autorización respectiva de los padres de familia quiere hacer un piloto de reapertura gradual, progresiva y segura. Las universidades también podrán registrarse a partir del día de hoy. Cada sector, dependiendo de sus particularidades, tiene su cronograma de reinicio. Pregunta Oscar Sevillano de Confidencial Colombia y se prepara Fabián Forero de Red Más Noticias. Buenos días, señora alcaldesa. Usted ha dicho que van a establecer unos diálogos para concertar con los sindicatos. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta la alcaldía a concertar con los sindicatos, teniendo en cuenta que hoy precisamente ellos hacen una marcha para decir que se oponen radicalmente a la presencialidad en clases? Y señora secretaria, la pregunta, si tienen ya establecidos el protocolo a seguir cuando se genere una alerta en un colegio. Me explico, ¿cuánto tiempo tardará en dar respuesta y cuánto tiempo va a tardar esa visita que deben hacer con la Secretaría de Salud? Y una última pregunta que nos envía el editor de Confidencial Colombia es si quién va a dar la pauta de cómo haría un profesor para atender niños presencialmente y a la vez virtualmente, si el colegio o la Secretaría de Educación. Respondo a la primera parte. Nuestra concertación es con la comunidad educativa. Los sindicatos son parte de la comunidad educativa, pero no son la comunidad educativa. Los maestros no sindicalizados, los padres de familia que no hacen parte de los sindicatos, los demás servidores que hacen parte de la comunidad educativa, con todos tendremos un diálogo, por supuesto. Insisto, aquí hay un registro voluntario, tanto de colegios privados a partir del día de hoy, o también de colegios públicos para hacer piloto a partir de octubre.
de manera tal que imposición no habrá para nadie, absolutamente para nadie. Pero por supuesto siempre hemos estado y continuaremos el diálogo abierto con todos los sectores de la comunidad educativa. La Secretaría de Educación hizo ¿cuántos lineamientos? 9 lineamientos. 9 lineamientos en total. Hay un lineamiento para el manejo del transporte escolar, hay un lineamiento para el manejo de la alimentación escolar. También hay un lineamiento sobre cómo actuar cuando se presenten casos de COVID en el colegio o en la institución educativa. De manera que todas las instituciones pueden seguir estos 9 lineamientos. De hecho, los colegios privados que quieran seguir en su totalidad los lineamientos de la Secretaría de Educación tal cual los ha expuesto, lo pueden hacer. Si quieren hacer algún ajuste o modificación, también lo pueden hacer. Allí está establecido los tiempos de respuesta, pero básicamente son los mismos que tiene la Secretaría de Educación. Cualquier caso que registra síntomas no debe asistir al colegio. Esa es la instrucción para cualquier ciudadano en Bogotá de cualquier actividad. Una persona con síntomas no debe salir de su casa, ni al colegio, ni al trabajo, ni a ninguna actividad. A ninguna, absolutamente. Igualmente en el sector educativo. Ahí arranca el proceso arranca de esa manera. Pregunta Fabián Forero de Red Más Noticias si se prepara Cristian León de City TV. Buenos días a todos. Quiero saber, ustedes hablaban de un 20% de padres de familia que están dispuestos a llevar a sus hijos al colegio. Ese 20%, ¿cuántos estudiantes representa? Es decir, ¿cuántos estudiantes van a regresar presencialmente? Y la otra es para el secretario de Salud. Secretario, hablemos un poco de cómo se manifiesta el COVID en un niño. ¿Ellos les dan esos mismos síntomas o ellos cómo lo manifiestan? Muy bien. Esto me da lugar para una claridad importante. En Bogotá se presentan 2 picos respiratorios al año. Normalmente tenemos una epidemia de gripa todos los años, por allá en el mes de mayo, y tenemos una segunda en el mes de octubre. Coincide con lo que es el régimen de lluvias y las bajas de las temperaturas. Eso significa que estamos llegando al segundo pico respiratorio. Ante la pregunta, la enfermedad respiratoria que es un COVID en un niño es indistinguible de cualquier otra enfermedad respiratoria. O sea, se presenta con lagrimeo, con mocos, con tos, a veces con dificultad respiratoria, por supuesto. En el caso de niños o niñas que sufran de asma, pues es mucho más fuerte. De modo que la situación es exactamente igual. La recomendación siempre es, ante cualquier síndrome gripal, la niña y el niño no deben acudir al colegio. Como lo decía la alcaldesa, ellos, lo mismo que cualquier adulto de cualquier ámbito, debería guardar reposo en casa y hacer la cuarentena que hemos recomendado a través de la estrategia PRAS del Gobierno Nacional. Pregunta Cristian León de City TV y se prepara Katy Sánchez de La Cariñosa. ¿Cuál querés? Cada colegio, el 35% de los estudiantes de cada colegio. Hasta el 35% de cada colegio que se inscriba. Pero es que no sabemos cuántos se van a inscribir, mi hermano, entonces no podemos saber por anticipado. El 35%, hasta el 35% de los niños de cada colegio podrán ir. Hasta el 25% de los niños de cada universidad podrán asistir. ¿De cuántas? De las que se inscriban y lo soliciten. Gracias, buenos días. Bueno, la primera pregunta es puntualmente cuánto tiempo puede demorarse desde que un colegio solicita esa reactivación hasta que lo pueda hacer de manera presencial. Y la segunda, tal vez para el secretario de Salud, es si se ha contemplado tal vez realizar pruebas de COVID al personal, solicitarle o incluso a los mismos estudiantes. Gracias. Si se ha considerado ¿Sí ha considerado qué, perdón? Aplicar pruebas de COVID-19 al personal administrativo o incluso a los mismos estudiantes. Interesante. La respuesta ya la había dicho, lo del tiempo, la doctora Edna Bonilla. Estamos calculando que si son 3 días por parte de la Secretaría de Salud y máximo 2 por parte de la Secretaría de Educación, estamos hablando de máximo 1 semana. Por eso decíamos que ese es el tiempo más o menos que correría. Desde el punto de vista de testeo, allí, como en otros sitios, vamos a hacer muestreo. Bogotá nunca ha parado el testeo para la población general asintomática. Hemos estado en fábricas, hemos estado en universidades, hemos estado en hospitales y en centros de salud y en ancianatos y en un sinnúmero de sitios donde hay conglomerado, en los colegios,
en las escuelas y en las instituciones educativas también vamos a estar. Pregunta Katy Sánchez de la Cariñosa y se prepara Sara Gudelo de Noticias RCN. Katy. Buenos días, alcaldesa y secretarios. Muchos estudiantes estaban en colegios privados. Ya los padres de familia no estarían, pues, para poder pagar un colegio privado, quieren pasarse a colegios públicos. ¿Cuándo se abren las convocatorias? ¿Qué es lo que deben hacer o desde cuándo? Y pues si hay capacidad también, por supuesto. Bienvenidos todos los niños y niñas que quieran estudiar, estar en los colegios públicos. Yo quiero decirles que en Bogotá, al contrario de lo que se había pensado, no hemos tenido deserción. En este momento nosotros tenemos 4.409 más niños en el sistema educativo de lo que teníamos el 20 de marzo cuando inició la pandemia. Las matrículas no se han cerrado, lo tenemos de forma virtual en la página de la Secretaría. Los niños, las niñas que quieran estar en el sistema público, bienvenidos. Bogotá es una ciudad que no se puede dar el lujo de tener un solo niño, una sola niña por fuera del sistema educativo. Entonces se pueden inscribir. Y para el próximo año ya vamos a iniciar a finales de septiembre el proceso de matrícula abierto, también lo tenemos en la página web de la Secretaría, se pueden inscribir los niños, la Secretaría asignará el cupo. ¿Qué tenemos claro? Que todos nosotros quisiéramos que el niño o la niña estudie en el colegio más cercano a la casa. En la medida de lo posible, estamos tratando de hacerlo. Pero como tenemos unas localidades en las que tenemos mayor demanda, pues ahí seguramente podemos tener inconvenientes y nos toca asignar el niño a un colegio de otra localidad. Pero Bogotá no ha parado un solo momento la matrícula escolar. ¿Sí hay capacidad de todas maneras? Sí, señor, sí la hay. Toda la capacidad. Nosotros felices de recibir en el sistema educativo público que cada día mejora su calidad, a todos los niños, niñas y jóvenes que quieran venir al sistema educativo público, los padres de familia, que lo necesiten o lo deseen, son bienvenidos al sistema educativo público de Bogotá. Si quieren, como lo dice la secretaria, no hemos cerrado matrículas, pero hemos recibido 4.400 niños más desde marzo hasta hoy. Para fortuna de Bogotá, aquí no ha habido deserción, al contrario, ha habido mayor vinculación al sistema educativo público y estaremos felices de recibirlos a todos. Quien lo desee, puede en cualquier día y hora entrar a la página de la Secretaría de Educación y solicitar el cupo. Pregunta Sara Gudelo, Noticias RCN, y se prepara José Antonio Jiménez de Emisora Punto 5 para cerrar. Hola, buenos días. Tengo varias preguntas. La primera, ustedes dicen que en Bogotá no se va a hacer alternancia, pero le están diciendo a los papás que si quieren mandar a los hijos, pues es una decisión propia, y que hay otros que sí van a estudiar de manera presencial. Es decir, sí habría alternancia, porque entonces unos estudian de manera presencial y otros de manera virtual, pues eso es lo que no entiendo. Otra cosa, hay otro de los días en los que se puede estudiar de manera presencial, pues ir al colegio, a la universidad, que son los sábados. Es decir, que se les acabaron los fines de semana a las familias. Y, ¿cuál era la otra pregunta, José? La del... Bueno, no, váyanme respondiendo y me voy acordando. Ay, Dios. Bueno, entonces, los días son porque el cupo epidemiológico de Bogotá se distribuye de nuevo, como les hemos explicado las últimas semanas, para que no todos estemos al mismo tiempo en la calle, porque de lo contrario se dispararía nuevamente el contagio. Dado que que los jueves no podrán usar ese día entre semana, porque ese día coinciden demasiadas actividades, entonces podrán usar el sábado, donde hay menos. Podrán. Si no quieren, no lo usan. Si quieren, lo usan. Ahora bien, ¿a qué se refería el Ministerio de Educación cuando dijo alternancia? Lo que le propuso fue a los niños que todos debían ir un día sí, un día no, un día sí, un día no. Nosotros no vamos a obligar a todos los niños a ir un día sí o un día no. Esa decisión la toman la comunidad educativa y los padres de familia. Los padres de familia deciden
si quieren que sus niños sigan solo en virtualidad o si quieren que haya además atención presencial. Insisto, en promedio, en las consultas que hemos hecho hasta ahora de la Secretaría de Educación, asociaciones de colegios, 80% de los padres han manifestado hasta el día de hoy querer seguir solo en virtualidad, 20% quisieran ir en un retorno presencial gradual seguro. A ese 20% no le podemos negar el derecho. Por eso tenemos que prepararnos con este registro, con los protocolos, con todos los procedimientos, para que se les pueda ofrecer esa posibilidad que el 20% de los papás, que no son pocos, lo están pidiendo. Pero también quisiera decir que aquí tenemos que tener varias preocupaciones. Así como estamos pensando en la educación, en la salud física, emocional y mental de los niños y niñas, también estamos pensando en la empleabilidad de sus familias. Hoy la tasa de desempleo de Bogotá y de las 13 principales ciudades, no solo de Bogotá, las 13 principales ciudades de Colombia tenemos 25% de desempleo. El desempleo es mucho mayor entre las mujeres, entre otras razones, porque mientras no haya sistema de cuidado y educativo, no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus niños y no los quieren dejar solos. Entonces, esto es parte, esta iniciativa de retorno gradual, progresivo y seguro es parte del derecho a la educación y la salud mental de los niños, pero también es parte de la necesidad que tienen muchos padres y madres de familia para poder volver al trabajo. De lo contrario, se genera un círculo vicioso entre alta desempleabilidad, sobre todo de mujeres, y la imposibilidad de tener un sistema de cuidado en jardín o en colegio para sus niños. De manera que estamos pensando en quienes lo necesitan. Hay muchas madres y padres de familia que pueden seguir trabajando virtualmente, no necesitan jardines y colegios y preferirían que sus niños no vuelvan. Pero hay muchos que lo necesitan y por eso lo están pidiendo, por ellos y por sus niños. Por eso nosotros, para poder garantizar el derecho a la educación de todos, tenemos que contemplar, ahora que ya vamos bajando el pico, que era el momento oportuno, esta posibilidad con estos protocolos y estos lineamientos. Ya me acordé de la tercera pregunta. Ustedes ahorita nos presentaron un cronograma que es septiembre, octubre, noviembre, bueno, pero ahorita estaban diciendo que si un colegio presentaba hoy los protocolos y todo lo cumplía pues a cabalidad, podía empezar a operar desde el lunes. Entonces, ¿el cronograma es para quién? Es decir, si cualquiera o si cualquier colegio que cumpla con los requisitos puede empezar a operar, entonces, ¿para qué el cronograma o es solo para los colegios públicos? Perdónenme aquí. El cronograma incluye qué vamos a hacer en septiembre, qué vamos a hacer en octubre, qué vamos a hacer en noviembre y qué vamos a hacer en diciembre. Insisto en que tenemos procesos y estrategias distintos por cada uno de 3 grupos: jardines infantiles y colegios privados, instituciones de educación superior y colegios oficiales. Los jardines infantiles y los colegios privados, al igual que las instituciones de educación superior, pueden iniciar su proceso de registro a partir del día de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos, estos colegios, estos jardines, estas universidades, seguramente quienes cumplan con todos los requisitos, quienes suban la información, pues podrán empezar a operar la próxima semana. Ese es su cronograma particular. Para los colegios públicos, el cronograma que es: en septiembre vamos a tener el diálogo con ellos, la construcción de los lineamientos. No quisimos imponer un lineamiento. Nosotros decimos, estos son los elementos generales, usted institución, asúmalos, incorpórelos, la realidad de cada institución es particular. Eso lo vamos a hacer en septiembre. En octubre vamos a hacer unos casos pilotos. ¿Con quiénes? Con aquellos colegios públicos que nos digan, yo quiero estar en este proceso piloto. Lo desarrollaríamos en octubre y en noviembre, que es lo que nos parece responsable, hacer un balance, que aprendimos, evaluamos, cómo nos preparamos. Noviembre, diciembre, diremos, para nuestra planeación del 2021, este es nuestro procedimiento. Entonces, el cronograma es general para los 3 tipos de instituciones y niveles de formación en educación. Finalizada, José Antonio.
Buenos días, señora alcaldesa. Secretario, son dos preguntas muy rápidas. Una de las más sencillas, alcaldesa, ¿el programa de alimentación escolar PAE continúa? ¿Se mantiene Nunca todavía? parado. Perfecto, esa es una de las. Y otra pregunta acerca de los jardines infantiles, me voy a referir a los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social. Hay algunos padres de familia que están preocupados porque se van a realizar, no sé si estarán realizando ya unos pilotos de varias jornadas, y una de esas jornadas sería hasta altas horas de la noche. ¿Cómo va ese tema, alcaldesa? Está bien, el programa de alimentación escolar en Bogotá nunca ha parado. Nosotros le hemos garantizado la alimentación escolar a todos los niños de todos los colegios y jardines públicos de Bogotá desde marzo hasta hoy. A todos absolutamente, y se lo seguiremos garantizando. De manera que la alimentación escolar no ha parado nunca durante la pandemia. La hemos seguido garantizando. Los jardines públicos también van a iniciar su reapertura con estos mismos lineamientos. El piloto de nocturno es para los padres que lo necesiten, solo para los que lo necesiten y lo piden. Una adición a la respuesta de la alcaldesa. Hoy nosotros tenemos 749.678 familias que han solicitado alimentación escolar. Tenemos muchas más familias que tienen la alimentación escolar hoy de las que teníamos el 20 de marzo, que eran alrededor de 690.000 familias. Es decir, Bogotá le ha garantizado la educación a esas 60.000 familias adicionales que antes no hacían uso de alimentación escolar. Hoy podemos decir con total satisfacción que todas las familias que han solicitado la alimentación escolar han recibido o su bono para redimirlo en más de 600 establecimientos de Bogotá o la canasta alimentaria en las zonas rurales a las que les hemos llevado su canasta para preparar los alimentos en casa. ¿Qué cambia con esto? Nada, nada. La alimentación escolar se sigue garantizando en Bogotá. Muchas gracias a todos.